Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es motivo de alegría venir a estos simposios, ya varias veces que las hermanas me han invitado y agradezco ese detalle. Vamos a abordar la transformación misionera de la Iglesia desde Jesús Eucaristía, siguiendo las ideas del Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, para no hacer densa la charla y para que nadie tenga descanso en el espíritu. Voy a remarcar unos puntos concretos. En total voy a señalar 11 puntos, todos ellos fundamentándome, como siempre tiene que hacerse todo tema, en la palabra de Dios, en los santos, e iré citando al Papa Francisco en lo que nos ha dicho en esta tan bonita, digamos, reflexión que es la Evangelii Gaudium. Entonces vamos a ir juntos gritando lo que significa la transformación misionera de la Iglesia de la Eucaristía. Lo primero que hay que decir es que la Iglesia tiene una misión, y eso lo remarca el Papa Francisco a lo largo del documento Evangelii Gaudium. La Iglesia no está en el mundo para hablar de gastronomía, la Iglesia no está en el mundo para hablar de fútbol, la Iglesia no está en el mundo para hablar de música, la Iglesia no está en el mundo para hablar de moda. ¿Para qué está la Iglesia en el mundo? Para evangelizar. Eso es lo primero que hay que remarcar. La Iglesia tiene una misión, la evangelización. Por eso el Papa Francisco constantemente dice: yo quiero una iglesia en salida. Dice el Papa Francisco: yo no quiero una iglesia que esté encerrada en una sacristía, yo no quiero una iglesia que huela a humedad, que huela a naftalina. Por si acaso lo de naftalina ya es mi apodo. Dice el Papa Francisco: quiero que la iglesia salga, porque la iglesia está en el mundo para evangelizar. La palabra evangelio viene de dos palabras griegas. Eu, que significa lo mejor, lo máximo, y angelio, noticia. La palabra evangelio significa la mejor noticia. Y la mejor noticia tiene un rostro, la mejor noticia tiene un corazón, la mejor noticia tiene un nombre, se llama Jesús. Evangelizar significa llevar a la gente a Jesucristo. Eso es evangelizar. Cuando el Papa Juan Pablo II dio sus primeras palabras como Papa, dijo: no tengan miedo, abran las puertas del Padre para Jesucristo. Cuando Benedicto XVI fue elegido Papa, sus primeras palabras fueron: Cristo no quita nada. Quien se entrega a Cristo recibe el 100 por 1. Cuando el Papa Francisco fue elegido Papa, dijo lo siguiente: quien no confiesa a Cristo termina confesando al diablo. La iglesia está para llevar a la gente a Cristo. Eso se llama evangelización. Dice la Escritura, lo dice Jesús, es el mandato misionero, Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio. Marcos 16:15 es el mandato misionero. Y toda la Evangelii Gaudium, que es el primer documento que escribió el Papa Francisco, es desarrollar el mandato misionero. Vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio. Es un mandato, es un imperativo. Jesús no te dice por favor, no,
anda, vaya. Estamos hablando de un imperativo, de una orden del Señor. Y tenemos que asumir esa orden del Señor, ese imperativo. ¿Quiénes han sido los mejores evangelizadores en la iglesia? Ya se durmieron tan pronto y todavía pasan 40 minutos de charla. ¿Quiénes han sido los mejores evangelizadores en la iglesia? Los santos, no lo dudes. ¿Quiénes han sido los mejores evangelizadores en la iglesia? Los santos. Por eso voy a citar constantemente a los santos. ¿A cuántos hombres es preciso llevar todavía la fe? La iglesia no puede detenerse, no puede parar jamás. ¿Quién lo dijo? San Juan Pablo II, un gran evangelizador. La iglesia no puede detenerse, no puede parar jamás. Si nosotros sumamos todos los kilómetros que recorrió San Juan Pablo II, da 3 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. ¿Y por qué viajó tanto San Juan Pablo II? ¿Para hacer turismo? No. Para evangelizar. Para evangelizar. Y una vez un periodista con mala intención le dijo a su santidad: ¿cuánto cuestan sus viajes? Es una pregunta con mala intención. Y San Juan Pablo II le dijo: ¿y usted sabe cuánto cuesta cada alma toda la sangre de Cristo? Si San Juan Pablo II viajó tanto fue para llevar a la gente a Cristo, porque tenía celo por la salvación de las almas. Los santos todos han sido grandes evangelizadores, cada uno en su sitio. Con alegría hemos escuchado hace unos días que el Papa Francisco ya firmó el decreto de canonización del Beato Carlo Acutis. ¿Le suena el Beato Carlo Acutis? ¿De dónde era? Italia. ¿Arequipeño? ¿De dónde? De Italia. ¿A qué edad murió? 15. ¿Sabes bastante? No sé por qué les estoy dando este tema. El Beato Carlo Acutis, en su situación concreta, 15 años, estudiante, evangelista. Tú, en tu situación concreta, tienes que evangelizar. Todos tenemos que evangelizar. La iglesia, dice San Juan Pablo II, no puede parar jamás, no se puede detener. Por eso el Papa Francisco constantemente dice: quiero una iglesia en salida misionera. Por tanto, primer punto, la iglesia tiene una misión. ¿Qué misión? Esto que quede claro. La iglesia está en el mundo para evangelizar, para conquistar el mundo para Cristo. Vamos con el segundo punto. Toda la iglesia, cuerpo de Cristo, está involucrada en la evangelización. Y esto remarca mucho también el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. El Papa usa mucho la imagen del pueblo de Dios, una imagen bíblica muy bonita, para decirnos: todos somos pueblo, el pueblo de Dios. Todos estamos caminando o peregrinamos, pero no vamos al abismo, vamos a la patria celestial. Y ese pueblo de Dios, que es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Y todos estamos involucrados en la evangelización. Somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué pasaría si tu hígado hace huelga? ¿Te mueres? ¿Qué pasaría si tu páncreas hace huelga? Te mueres. ¿Qué pasaría si tus 2 pulmones hacen huelga? Te mueres. Pues la iglesia es como un cuerpo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Y si tú no funcionas, haces daño a toda la iglesia. Por eso todos estamos involucrados
en la evangelización. Toda la iglesia, cuerpo de Cristo, está involucrada en la evangelización. Todo bautizado está involucrado en anunciar el evangelio, en anunciar la buena noticia que se llama Jesús. Esto lo decía San Pablo, hay la cita, hay que corregirla, de 1 Corintios 9:16, hay de mí si no evangelizar. 1 Corintios 9:16. Esto lo decía San Pablo, le salía del corazón. Ay de mí si no evangelizar. 1 Corintios 9:16. San Pablo fue un gran evangelizador. San Pablo hizo varios viajes misioneros. ¿Quién me dice a ver cuántos viajes misioneros hizo San Pablo? 13. ¿Seguro que 13? A ver, ¿quién me dice la respuesta correcta? Se gana el noche, pan con torreja y moliente en la Plaza Valle. ¿Cuántos viajes misioneros hizo San Pablo? 3. Lean los Hechos de los Apóstoles. 3. San Pablo nos dirá, ay de mí si no evangelizara. 1 Corintios 9:16. Y esto le salía del corazón, porque él se sentía miembro del cuerpo de Cristo, miembro del pueblo de Dios. Siéntete, iglesia, dice el Papa Francisco del Evangelio Gaudium, siéntete pueblo, eres miembro de un pueblo, y tu corazón tiene que arder con el deseo de llevar el Evangelio a todos los recovecos de la realidad. Ay de mí si no evangelizara. 1 Corintios 9:16. Lo que admiran mucho los hombres lo divulgan luego, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Santo Tomás de Aquino. De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que tú admiras, lo que a ti te ha llenado, eso lo comunicas. A mí siempre me gusta compartir esta anécdota. Me estaba llevando un día un taxista al seminario, entonces era el rector del seminario, y ya el taxista había pasado el puente que estaba sobre la avenida Brasil, estaba entrando a la Marina, y de repente el taxista dio un grito estentorio: ¡Padre, fíjese, en esa esquina, en ese mercado hacen el mejor ceviche del Perú! El taxista estaba haciendo el apostolado del ceviche. ¿Y por qué? Porque le había gustado o no le había gustado. Le había gustado. Se había quedado extasiado con ese ceviche. Y por eso le salía del corazón: ¡Padre! En ese mercado hacen el mejor ceviche del Perú. El apostolado del ceviche. Santo Tomás de Aquino nos dice: lo que hacían mucho los hombres lo divulgan luego. Si tú has descubierto que no hay nada más bonito que vivir con Cristo, lo divulgas. Sin miedo, sin vergüenza. Como dicen los jóvenes, sin roche. Si te has encontrado con Jesús, si has descubierto que no hay nada más bonito que vivir con Jesús, lo divulgas, lo anuncias. Eres creativo, como dice el Papa Francisco de la Evangelio Gaudium, para llevar el Evangelio. Por eso, asumamos nuestra responsabilidad misionera. Tercer punto. La evangelización exige transmitir con fidelidad todas las exigencias del Evangelio. Nosotros tenemos que comunicar la integridad de la palabra de Dios. No podemos rebajar las exigencias de la palabra de Dios. No podemos hacer rebajas en lo que implica el Evangelio. Hay que vivir todas las exigencias del Evangelio. Y esto
hará que vayamos en contra de la corriente. Pero hay que ir en contra de la corriente. Si yo les digo, agárrense las manos, Dios nos ama, todos estamos de acuerdo. Bendito sea Dios, podemos hacerlo, nos agarramos las manos, Dios nos ama. Pero cuando tocamos ciertos temas, ya no son populares. Si te digo que el matrimonio es entre varón y mujer, eso hoy no hace popular. Si te digo que las relaciones prematrimoniales son pecado, eso hoy no me hace popular. Si te digo que las relaciones homosexuales son antinaturales y son pecado, eso no me hace popular. Pero hay que decirlo, no hay que tener miedo. Por supuesto que siempre hay que decir las cosas con caridad, pero también hay que decir la verdad, porque la verdad nos hace libres. Y no hay que diluir el Evangelio. El Evangelio hay que presentarlo con toda su integridad, sin ningún tipo de miedo. Así como hay personas que no tienen ningún tipo de vergüenza para difundir el mal, por ejemplo, hay personas que difunden la pornografía. Nosotros, ¿por qué vamos a tener miedo de difundir el bien? De difundir el Evangelio, si es buena noticia, si nos cambia la vida. Por eso, qué importante es este punto. La evangelización exige transmitir con fidelidad todas las exigencias del Evangelio. Y son todas las exigencias del Evangelio lo que nos permite vivir con Cristo, reflejar a Cristo, llevar a Cristo en nuestro corazón. La palabra de Dios es muy clara, porque eres tibio, no eres ni frío ni caliente. ¿Qué va a pasar? Te vomitaré en mi boca. Apocalipsis 3:16 lo dice la palabra de Dios, no lo dice el Padre Carlos, lo dice la palabra de Dios. Porque eres tibio, es decir, porque no vives todas las exigencias del Evangelio. Porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. Lo que más daño hace a la iglesia es la mediocridad, comenzando por la mediocridad de los sacerdotes. Por eso yo hago examen de conciencia en este momento. Nosotros no podemos ser mediocres. El Papa Francisco en la Evangelii Gaudium habla de que uno de los mayores peligros que tiene la evangelización es la mundanidad espiritual. ¿Qué significa la mundanidad espiritual? Es lo propio de quien incluso puede ir a misa o rezar, pero tiene doble vida. Y esto es terrible, tener doble vida, la hipocresía. Que se note en tu comportamiento, que rezas, que vas a misa, que eres eucarístico, y así serás una persona íntegra. No es razón que amemos con tibieza a quien nos ama con tanto ardor. ¿Quién lo dijo? San Alfonso María de Ligorio, el patrono de los moralistas. Decía San Alfonso María de Ligorio, no es razón que amemos con tibieza, que amemos a Dios con tibieza, porque Él nos ama con tanto ardor. Y Jesús no nos quiere tibios. Una vez una persona le dijo a la Madre Teresa de Calcuta: madre, como usted no se ha casado, usted tiene tiempo para atender a los pobres, total no se ha casado. La Madre Teresa de Calcuta le dijo: ¿qué ha dicho? Que usted no se ha casado, por eso tiene tiempo para atender a los menesterosos, a los pobres. ¿Cómo que no me he casado?, le dijo la Madre Teresa de Calcuta. Me he casado con Jesús y es el esposo más exigente. Toma mientras. Y es verdad, Jesús es muy exigente. Jesús es muy exigente. Pero Jesús también es muy generoso. Ayer en el Evangelio escuchábamos como Pedro le dice a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y fíjense la respuesta de Jesús: quien deja casa, padre, madre, hermano, hermana, tierra, ya aquí va a recibir 100 veces más. Y luego la vida eterna, el cielo.
Jesús es muy exigente, pero muy generoso. Jesús ha dicho: yo he venido a dar vida abundancia. Juan 10:10. Por lo tanto, erradiquemos todo tipo de mediocridad. Eso hace daño a la misión de la Iglesia. Nada de mundanidad, como dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. Vamos con el cuarto punto. Si no hay conversión, no hay eficacia de la evangelización. Tenemos que convertirnos todos, porque todos somos pecadores. Quitando a la Virgen María, como dicen los jóvenes, que está en otro nivel, todos en la iglesia somos pecadores, todos. La única criatura que nació sin pecado original, ¿quién ha sido? María, y punto. Somos pecadores. La iglesia, lo dice el Papa Francisco, no es un club de impecables. A mí me gusta decir que en la iglesia nadie suda agua bendita, nadie gusta incienso. En la iglesia el que no tiene de ira tiene de María. Y en la casa del jabonero el que no cae, hay bastante agua. Todos tenemos miserias. Por eso la iglesia necesita conversión. El Papa Francisco hablará en la Evangelii Gaudium de conversión misionera. A mí me han pedido hablar de la transformación misionera. ¿Qué es eso? Conversión misionera. Para hablar de Jesús, yo tengo que convertirme. ¿Con qué autoridad moral voy a hablar de Jesús si mi vida no refleja a Jesús? Imagínense ustedes que yo, sacerdote, les hago la pobreza de ser desprendidos y ustedes ven que tengo un reloj o esta vaca muy fino. Y entonces, ¿qué van a decir de mí? Padre, aplíquese el Evangelio. Algunos ya se despertaron, pero ahorita tenemos que ser coherentes, muy coherentes. Dice la Escritura que lo primero que Jesús señaló cuando empezó a predicar fue: conviértanse y crean el Evangelio. Marcos 1:15. Lo primero que Jesús dice cuando comienza su prédica es: conviértanse y crean el Evangelio. ¿Cuál es la primera palabra? Conviértanse. Todos tenemos que convertirnos, todos. Por ahí empieza la evangelización, por mi propia conversión. Somos especialistas en ver los pecados de los demás, somos especialistas en poner etiquetas. Pero, ¿cómo está tu corazón? Decía un autor antiguo, por aquí de Granada, que un cristiano debía tener 3 corazones. ¿Por qué 3 corazones? Un corazón de hijo para relacionarse con Dios, un corazón de madre para relacionarse con el prójimo, con ternura, con misericordia, y un corazón de juez para relacionarse con uno mismo, con exigencia. Acuérdense siempre de estos 3 corazones. Ustedes son muy inteligentes, ya captaron la idea. Primer corazón, corazón de hijo para relacionarnos con Dios. Corazón de madre para relacionarnos con el prójimo. Y corazón de juez para relacionarnos con nosotros mismos. Tenemos que ser exigentes con nosotros mismos. Nada hay más grato y querido por Dios que los hombres que se convierten a Él con sincero arrepentimiento. San Máximo el Confesor, un padre de la Iglesia. No hay nada que agrade más a Dios que nuestra conversión. Nada hay más grato y querido por Dios que el hecho de que los hombres se conviertan a Él con sincero arrepentimiento. Por lo tanto, transformación misionera implica conversión.
Volviendo a la Madre Teresa de Calcuta, hay otra anécdota muy bonita que tiene que ver con lo que les estoy diciendo. Una persona le dijo: Madre Teresa, la iglesia está en crisis. ¿Qué cambio necesita la iglesia? La iglesia está en crisis. Y la Madre Teresa de Calcuta dijo: dos cambios, que cambies tú y que cambie yo. Más claro ni nada. Y San José María decía: si tú y yo nos portamos bien, y algo sin vergüenza menos en el mundo. Y es verdad. Si tú y yo nos portamos bien, y algo sin vergüenza menos en el mundo. Vamos con el siguiente punto, que ya lo he dicho. La primera conversión es la propia. Por ahí empieza la transformación misionera. Hay un texto de San Pablo que a mí me gusta mucho. Dice así: Cristo Jesús ha venido para salvar a los pecadores, siendo yo el primero. Qué bonito, ¿no? San Pablo no dice los demás son los pecadores. No, no. Fíjense, 1 Timoteo 15. Cristo Jesús ha venido para salvar a los pecadores, siendo yo el primero. La primera conversión es la propia. Por ahí empieza la transformación misionera. Los santos han tenido conciencia de su fragilidad, de su debilidad, de sus miserias. Por eso es importante también la humildad. La humildad es tan importante que sin humildad no hay ni conversión ni santidad. Santa Teresita de Niño Jesús, ¿a qué edad murió? ¿Quién me dice? 24 años. ¿De dónde era? De Francia. Por cierto, el Papa Francisco la cita mucho. Era siempre consciente de su fragilidad, de su debilidad. Y ella es patrona de las misiones. Sin salir de su monasterio de Carmelita, porque fue religiosa de clausura, ella ha sido nombrada patrona de las misiones, porque rezaba por los misioneros, porque ofrecía sacrificios por los misioneros. Sin oración, sin sacrificio, no hay evangelización. Y ella era siempre consciente de que necesitaba convertirse. No me apoyo en mis méritos, que no tengo ninguno, sino en aquel, el Señor, que es la virtud y santidad mismas. Santa Teresita de Niño. No me apoyo en mis méritos, que no tengo ninguno, sino en aquel que es la virtud y santidad mismas. ¿Cuánto tenemos que aprender de los santos? ¿Cuánto tenemos que aprender de la humildad de los santos? ¿Cuánto tenemos que aprender que si no hay conversión personal, nuestra evangelización no va a tener el éxito que debería tener? Por lo tanto, mi conversión es importante para la misión de la Iglesia. Vamos con el sexto punto. La Eucaristía, sacramento de los sacramentos, trae una exigencia de conversión. La Eucaristía nos exige. La celebración eucarística trae exigencias. Sabemos que para recibir la Eucaristía debemos estar en gracia de Dios. Y ahí ya una primera exigencia. Todos los que participan en la misa reciben abundantes bendiciones. La misa, ¿qué valor tiene? Tiene valor infinito. Por eso no es correcto decir cuánto cuesta la misa, Padrecito. Ni todo el oro del mundo puede pagar una sola misa. La misa tiene valor infinito. Lo que se da se llama estipendio, colaboración con la iglesia, colaboración con la parroquia. Hay que comprar flores, hay que pagar el agua, el padrecito tiene que comer porque no es un ande purgatorio.
Pero no es que la misa cueste, la misa tiene valor infinito. Y todos los que participan en la misa reciben abundantes gracias. Pero no todos pueden comulgar. Y esa es doctrina de la Iglesia que se apoya en la palabra de Dios. Dice San Pablo: quien coma el pan o beba la copa del Señor indistintamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba la copa. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. 1 Corintios 11, 27 al 29. Es decir, San Pablo está diciendo que para recibir la Eucaristía hay unas condiciones, y esas condiciones han sido resumidas por la doctrina de la Iglesia, señalándonos que hay que estar en gracia de Dios. La Eucaristía exige, por lo tanto, para recibirla, estar en gracia. No significa con eso que vas a ser impecable, pero sí significa que estás luchando contra el pecado. Fundamentalmente hablamos aquí del pecado mortal. Santa Faustina Kowalska decía lo siguiente: cada una debe aspirar a la máxima pureza del alma para poder recibir diariamente al huésped divino. Fíjense la delicadeza que tenían los santos con la Eucaristía. Tengamos esa delicadeza con la Eucaristía. Tenemos que ser conscientes que para recibir la Eucaristía hay que estar en gracia de Dios. Somos pecadores, si hay pecado grave nos acercamos a la confesión. La confesión es el sacramento de la reconciliación, es el sacramento de la misericordia, es el sacramento de la alegría, porque tras recibir el perdón de Cristo salimos alegres, salimos en paz. Por eso el sacramento de la Eucaristía está conectado con el sacramento de la confesión. La Eucaristía nos exige la vida en Cristo, exige vivir en gracia, exige luchar contra el pecado. No nos olvidemos, y esto hay que remarcarlo más aún en estos tiempos donde está perdido el sentido del pecado, que lo que hace daño, la causa de todos los males es el pecado. Y la Eucaristía es, lo decía San Ignacio de Antioquía, remedio de inmortalidad, fármaco para no morir. La Eucaristía nos fortalece en la lucha contra el pecado. Vamos con el séptimo punto. La Eucaristía fortalece el caminar del discípulo de Cristo y nos hace cristóforos. La palabra cristóforo es una palabra griega que significa portador de Cristo. ¿Qué significa cristóforo? A ver, más fuerte. ¿Qué significa cristóforo? Portador de Cristo. ¿Tenemos que ser cristóforos, sí o no? Sí. Cada uno de nosotros tenemos que ser cristóforos. Tenemos que ser portadores de Cristo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. ¿Quién lo dijo? San Pablo, Gálatas 6. La Eucaristía nos hace cristóforos. La Eucaristía nos fortalece nuestro caminar, nos da la fuerza para anunciar con gozo y alegría la buena noticia. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Juan 6, 55 al 57. Estamos en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, donde tenemos el discurso del pan de vida. Jesús se presenta como alimento. Si nosotros recibimos la Eucaristía, nos volvemos cristóforos. ¿Qué significa cristóforo? Portador de Cristo. Cada uno de nosotros tiene que ser cristóforo. Y María fue la primera cristófora, el primer sagrario de la historia. La primera custodia desde donde Dios bendice a la humanidad. Por eso San Juan Pablo II, en una encíclica llamada Iglesia de Eucaristía, dijo que María es la mujer eucarística.
práctica. Si nosotros vivimos bien la Eucaristía, recibimos correctamente la Eucaristía en gracia, si somos cristóforos, entonces vamos a evangelizar correctamente. Vamos a anunciar el Evangelio correctamente, porque en nuestro corazón estará Cristo. Y si en mi corazón está Cristo, yo voy a llevar a Cristo ahí donde esté. Y todo lo que haga tendrá la huella de Cristo. Vamos con el siguiente punto. La Eucaristía, los sacramentos, traen la exigencia de ser Cristo para los demás. La lógica de la Eucaristía es la lógica de la caridad. El Papa Francisco dice: si tú sales de la misa igual a como has entrado, no has vivido bien la misa. Tenemos que salir diferentes. Tenemos que salir cristóforos. Tenemos que ser Cristo para los demás. Por eso, uno de los pasajes que se aplican a las exigencias de la Eucaristía es el pasaje del buen samaritano. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Qué pasó con el judío? Estaba en el suelo, golpeado, lo habían masacrado, lo habían cuadrado. Vino un sacerdote, dio un rodeo y se fue. Vino un levita, dio un rodeo y se fue. Vino un samaritano y vivió los 5 verbos de la misericordia. Que toda persona que es eucarística tiene que vivir. Y si no está viviendo esos 5 verbos, no está viviendo bien la Eucaristía. Necesita una profunda conversión. ¿Cuáles son esos 5 verbos? Ahorita se los digo. El buen samaritano vio al judío tirado en el suelo sangrando. Primer verbo, ver. Se compadeció. Segundo verbo, compadecerse. Se acercó. Tercer verbo, acercarse. Curó. Cuarto verbo, curar. Y cuidó. Quinto verbo, cuidar. Ahí están los 5 verbos de la misericordia: ver, compadecerse, acercarse, curar y cuidar. Si tú participas de la Eucaristía, y aquí muchos participamos todos los días en la misa, tienes que ver. A mí me causa mucha pena cuando veo en una mesa a la familia reunida, pero no se están viendo los rostros. ¿Qué están viendo? Sus celulares. Todos viendo sus celulares. ¡Qué pena! No se están viendo los rostros. Primer verbo de la misericordia: mira el rostro de tu prójimo, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus nietos, de tus abuelitos, también de tu suegra. Mira el rostro del que está a tu lado. En el rostro se ve cómo está el corazón. ¿Cuántas veces los sacerdotes escuchamos con dolor: Padre, estoy deprimido o deprimida y en mi casa nadie se ha enterado? ¡Qué pena! ¿Y por qué nadie se ha enterado? Porque no nos están viendo los celulares y nadie ve el rostro del prójimo. La Eucaristía me lleva a ver el rostro del otro. Primer verbo, ver. Segundo verbo, compadecerse. La Eucaristía me hace misericordioso. La Eucaristía hace que yo tenga los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Que tenga misericordia, que me compadezca. Pero ahí no queda, vamos al tercer verbo: acercarse. La Eucaristía es un impulso para la caridad. Una persona eucarística no pasa indiferente ante las necesidades de los demás. Muchas veces también he contado esta anécdota porque fue una corrección fraterna que me hicieron hace años
Entonces yo estaba de rector en el seminario. ¿Conocen el seminario? Sí. Sucre con la Marina. Y en la esquina, Sucre con la Marina, siempre había un señor, se llamaba Dula, que murió mayor, leyendo su periódico. Y cada vez que me veía, padrecito, un momentito. No era un momentito, 15 minutos, 20 minutos. Hablaba. Dios bendito, ¿cómo hablaba ese hombre? Pero cada vez que me veía caminando, padrecito, un momentito. 15 minutos, 20 minutos hablando. Y un día yo estaba apurado y él estaba de espaldas. Y yo me pasé, pues. Y escucho después de unos segundos, padrecito. Volteo, un momentito. Regresé. Y me dice, padre, usted ha pasado por mi lado y no me ha visto. Y yo le dije, mira, Dula, yo voy rezando. Luego me he confesado, por si acaso. Y él me dijo, padre, ¿me vio o no me vio? Y yo quería florearme. Y él, ¿me vio o no me vio? Y me dijo lo siguiente, y esa es la oración fraterna que me hizo. Porque sepa usted que Jesucito reconocía por la espalda. Toma, mientras. Le estaba diciendo, padre Carlos, te has hecho el loco. Tú has pasado por mi lado y tú no me has tocado el hombro. Desde ese día, cuando lo veía, ya Dula, haga lo que quieras, hermano. Me hizo una corrección fraterna. Ese señor vivía solo, quería alguien que le escuche. Tenemos que compadecernos de los demás. Hay que compadecerse. Compadecerse y acercarse. Eso es lo que me faltó. Yo dije, pobrecito, lo dejé ahí. Acércate. Acércate para curar y cuidar. Hay que curar. No hay que abrir heridas. Y curamos a la gente cuando la llevamos a Jesús. Y cuidamos a la gente cuando la arropamos con nuestras oraciones y con nuestras oraciones. San Pablo en Filipenses 2:5 dice, tenga los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Si tú recibes la Eucaristía te cristifica. Y esa cristificación hace que tengas los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Que veas, que te compadezcas, que te acerques, que cures y que cuides a tu prójimo. Y el prójimo, por si acaso, es el que está a tu lado, el que vive contigo, el que está a medio metro de ti. Vamos a leer esto que decía San Cirilo de Jerusalén, para que cuando tomes el cuerpo y la sangre de Cristo te hagan concorpóreo y consanguíneo suyo, un mismo cuerpo y sangre con él. Y así, al distribuirse en nuestros miembros su cuerpo y su sangre, nos convertimos en portadores de Cristo. De esa manera, según la expresión de San Pedro, también nos hacemos partícipes de la naturaleza divina. San Cirilo de Jerusalén fue un santo obispo, padre de la Iglesia, quien remarcaba, cuando tú recibes la Eucaristía, te haces concorpóreo y consanguíneo con Cristo. Te vuelves un Cristóforo. Por lo tanto, debes tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. 9. La Eucaristía es un impulso para practicar la caridad en grado heroico. Volvemos otra vez al tema de no a la mediocridad. Tenemos que practicar la caridad ¿en qué grado? Grado heroico. ¿Qué significa grado heroico? Que me cueste. El sacrificio es muy importante. El Papa Francisco remarca que un cristianismo sin cruz no es verdadero cristianismo. Practicar la caridad en grado heroico significa hacer de mi vida una ofrenda agradable a Dios.
unirme a la cruz de Cristo, ofrecerle al Señor lo que más me cuesta. Nuestro Señor Jesucristo instituyó la Eucaristía, la última cena. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Juan 13:1. Jesús nos ha amado hasta el extremo. Así tenemos que amar. El grado de hoy. El amor no tiene límites. Si le pones límites al amor, ya no es amor. Se ama hasta el extremo. Y el amor es buscar el bien del otro. Por eso el primer pecado que atenta contra el amor es el egoísmo. El egoísta no busca el bien del otro, busca su propio bien. Y usa al otro para su propio provecho. Y eso no lo hace Jesús. Y si tú eres una persona eucarística, tú vas a reflejar a Cristo y vas a buscar el bien del otro. La lógica de la Eucaristía es esta: lo primero y lo mejor para los demás, lo último y lo peor para mí. Padre Carlos, ¿cómo ha dicho? Sí, lo vuelvo a decir. Lo primero y lo mejor para los demás, lo último y lo peor para mí. Padre, pero me van a llamar Lorna. ¿Se usa esa palabra o ya no? Ándate con aceite. Lo importante es que tú vivas el Evangelio. Lo importante es que vivas las exigencias del Evangelio. A palabras necias, oídos sordos. A palabras electrizantes, oídos desenchufados. A palabras infecciosas, oídos pericos. Este texto es muy bonito. Es un texto de San Juan Crisóstomo, un texto precioso para hablar de cómo la Eucaristía es un impulso para practicar la caridad en grado heroico. El Papa Francisco señala que la Iglesia es como un hospital de campaña en un campo de batalla. La Iglesia está para sanar, para curar y sobre todo para atender a las personas más necesitadas. ¿Deseas honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecies, pues cuando lo encuentres desnudo de los pobres, ni lo hombres aquí en el templo con lienzo de seda, si al salir lo abandonas en su frío y desnudez. Porque el mismo que dijo esto en mi cuerpo y con su palabra llegó a realidad lo que decía, afirmó también: tuve hambre y no me diste de comer. Y más adelante: siempre que dejaste de hacerlo a uno de estos pequeñuelos, a mí en persona lo dejaste de hacer. ¿De qué serviría adornar la mesa de Cristo con vasos de oro si el mismo Cristo muere de hambre? Da primero de comer al hambriento y luego, con lo que te sobre, adornarás la mesa de Cristo. San Crisóstomo. Este texto está citado en una encíclica sobre la Eucaristía de San Juan Pablo II llamada Eclesia de Eucaristía. Qué importante es darnos cuenta que la Eucaristía es un impulso para practicar la caridad. San Juan Crisóstomo lo está diciendo con claridad. Preocúpate de ese desnudo que está en la puerta de la iglesia. Porque el mismo que dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo, toman y beban, este es mi sangre, ese mismo dijo: he estado desnudo y no me has vestido, he tenido hambre y no me has dado de comer. Por eso la Eucaristía nos compromete con las personas más necesitadas. La Eucaristía es un impulso para practicar la caridad en grado heroico. Vamos con el punto 10, ya estamos terminando. La Eucaristía trae la fuerza renovadora del Espíritu Santo, motor de la evangelización. Nosotros no podemos olvidarnos del Espíritu Santo.
Nosotros somos hijos de Dios Padre, hermanos de Jesucristo, y estamos llamados a ser templo del Espíritu Santo. ¿Quién es el que impulsa la evangelización? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que renueva la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que suscita los carismas? El Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo está en el tercer lugar o está en el primer lugar? Está en el primer lugar, igual que el Padre, igual que el Hijo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres están en primera división, no están en la Copa Perú. ¿Dios es uno y? Qué importante es el Espíritu Santo. A lo largo del Evangelio Gaudium, el Papa cita muchas veces al Espíritu Santo, nos pide que invoquemos al Espíritu Santo para tener esa creatividad de llevar el Evangelio a todas partes, para tener ese ánimo, esa ilusión, esa alegría de evangelizar. El Espíritu Santo es muy importante. Y la Eucaristía nos da el Espíritu Santo. ¿Por qué? Donde está el Padre está el Hijo y el Espíritu Santo. Donde está el Hijo está el Padre y el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo está el Padre y el Hijo. No es un trabalenguas, es el misterio de la Trinidad. Cuando recibes la Eucaristía, también recibes al Espíritu Santo. Te llenas del Espíritu Santo. Por eso una persona eucarística es una persona que evangeliza, porque está llena del Espíritu Santo. Dice San Pablo, nadie puede decir que Jesús es el Señor, el Espíritu Santo no se limpia. 1 Corintios 12:3. Gracias al Espíritu Santo, yo estoy unido a Jesús como los sarmientos a la vid. Gracias al Espíritu Santo, yo tengo el ingenio para llevar la palabra de Dios. Gracias al Espíritu Santo, yo no tengo miedo de proclamar la palabra de Dios. ¿Qué pasaba con los apóstoles antes de Pentecostés? ¿Se acuerdan cómo estaban? Llenos de miedo. Tenía más miedo que un pavo cuando escucha un villancico. Pero ¿qué pasó cuando vino el Espíritu Santo? Ya no tenían miedo, salieron a evangelizar. Decía San Efrén, padre de la iglesia, llamó al pan su cuerpo viviente, lo llenó de sí mismo y de su espíritu. Y quien lo come con fe, come fuego y espíritu. Tomad, comed todos de él y coméis con él el Espíritu Santo. En efecto, es verdaderamente mi cuerpo y el que lo come vivirá eternamente. San Efrén, padre de la iglesia, doctor de la iglesia, San Efrén el sirio, llamado el poeta del Espíritu Santo, decía que cuando recibimos la Eucaristía nos llenamos del Espíritu Santo, y es verdad. Por eso la Eucaristía es fuerza renovadora, porque la Eucaristía trae el Espíritu Santo. Vamos a concluir con el último punto. En María Santísima encontramos la espiritualidad eucarística de manera plena. En María encontramos una iglesia que adora y sirve al Señor en el trono. María es la mujer que adora al Señor. María es la mujer que sirve al Señor en el trono. Qué importante es acudir siempre a la Virgen, como muchas veces me han escuchado mis feligreses, tenemos que ser recontra. María es el camino fácil, sencillo, directo y perfecto para encontrarnos con Jesús. A Jesús por María. Es una frase verdadera y actual. La Virgen es la primera en llevarnos a Jesús y María nos enseña lo que significa evangelizar. María está ya encinta, es Cristófora y sale a visitar a su prima Santa Isabel para llevarle la buena noticia, para llevarle el Evangelio. Dice Lucas 2:19 que María por su parte guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. María nos enseña a contemplar a Cristo, María nos enseña a acoger a Cristo, María nos enseña a vivir en Cristo, María nos enseña a anunciar a los demás la buena noticia que es Cristo Jesús. Terminemos con esta enseñanza de San Juan Pablo II. María canta el cielo nuevo y la tierra nueva que se anticipan en la Eucaristía y en cierto sentido dejan entrever
su diseño programático, puesto que el Magnificat expresa la espiritualidad de María. Nada nos ayuda a vivir mejor el misterio eucarístico que esta espiritualidad. La Eucaristía se nos ha dado para que nuestra vida sea como la de María, toda ella un Magnificat. ¿Se acuerdan del Magnificat? ¿Qué es el Magnificat? El canto de la Virgen, un canto de alabanza a Dios. Mi vida tiene que ser un Magnificat, una alabanza a Dios. Y tengo que hacer que los demás también alaben a Dios. Por eso tenemos que ser misioneros, tenemos que ser evangelizadores. Y la Eucaristía nos impulsa a la evangelización. Y la Virgen María es la mujer eucarística. María nos enseña a acoger a Cristo en nuestra vida y a anunciar a Cristo a tiempo y a destiempo. Que así sea. Muchas gracias.